Bienvenidos a este episodio fantástico de Conversaciones Híbridas con Juani y con... Cami, hola. Hoy venimos de nuevo a hablarles de unos centros. En este caso vamos a hablarles del centro de la garganta que nosotras ambos lo tenemos definido. Entonces les vamos a contar un poco de cómo se puede ver, cómo se puede sentir y sobre todo cómo lo hemos experimentado desde su luz y desde su sombra, porque aún cuando lo tenemos definido, podemos sentir este centro en distorsión. No porque tengas un centro coloreadito sea definido, significa que siempre está en alineación. Ya quisiéramos nosotras tener todo en alineación. Simplemente significa que va a ser algo más consistente para ti, que va a ser algo que va a de pronto tener esa energía más representativa en ti, se va a sentir de cierta forma un poco más fluida, pero también te puedes llevar al otro lado de la distorsión. ¿Qué quiere decir la distorsión? Básicamente que hay algo que te va a decir o demostrar que no está bien como lo estás llevando y que te estás alejando de ti. Desde la forma en que estás llevando este centro, ¿no? Entonces, hoy les queremos hablar de este centro. Coméntenos si lo tienen ustedes definido, sin definir o abierto. Y recuerden que la idea acá es que no lo tomen como algo supremamente fijo, sino que se permitan experimentarlo, porque siempre se va a sentir distinto, incluso ahorita, incluso aunque Cami y yo lo tengamos definido, van a ver que son dos cosas completamente distintas de cómo se siente, cómo se vive y cómo se experimenta. Entonces, bueno, Cami, ¿quieres darnos tú un abrebocas de qué nos habla este centro, cómo se siente, cómo lo has vivido? Cuéntanos un poquito tú. De una, Juani. Sí, pues aquí me llega como que quiero hacer como, digamos, como el paralelo entre lo que es una garganta definida y lo que es una garganta sin definir, como para que lo entendamos como desde este Perfecto. contraste. Entonces, cuando tienes garganta definida, primero, pues es importante ver cómo qué define la garganta, ¿cierto? Digamos, en el caso de Juani y mío, nuestra garganta está definida desde la conexión con el ashna, que es el triangulito que está arriba de la garganta, y también está definida desde la conexión con el centro G. Entonces, eso pues obviamente como que te va a dar más insight como de, pues como viene como esta expresión, digamos, si estás conectada pues al centro G, pues va a venir mucho como es de tu identidad, pero si solamente está conectada desde tu Ashna, pues va a venir mucho también como es de tu pensamiento, como es de expresar estas ideas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que si tu garganta está sin definir o totalmente blanquita, es como que la forma en la que tú te expresas como que puede variar. O sea, es que esta parte de Ujú. los centros blancos siempre me parece muy interesante de explicar porque es como que cuando tienes algún centro definido, en este caso estamos hablando de la garganta, que tiene que ver todo con expresión y con manifestación vista, desde cómo llevas las cosas a la acción, ¿sí? O sea, cómo haces que las cosas, cómo haces que las cosas sucedan. Entonces, es como que cuando la tienes definida, como que esa forma va a ser como muy tuya. O sea, es como algo como que se siente muy tú. Así lo percibo yo, Juani. O sea, como que, mm, digamos que es como que es una forma, sí, literal, o sea, es como muy tuya, como la forma en la que tú llevas las cosas a la acción, como la forma en la que te expresas, o sea, y si tienes garganta definida, fíjate cómo es tu expresión, o sea, cómo tú comunicas las cosas, cómo tú cuando sientes algo lo expresas, cómo hablas con otros, como, porque digamos en mi caso yo siento que mi expresión siempre ha sido como súper, o sea, como así, me hago entender como fija en cierta manera, como que y también un poco lo siento de ti, o sea, como que no es como que varíe mucho, o sea, como que siento que cuando tú te expresas y comunicas y hablas, como que siento como siempre como una energía como muy tuya, o sea, como que te define mucho a ti. Entonces, digamos que la garganta definida se puede sentir mucho así y una garganta blanquita o sin definir se puede sentir como que tú puedes
como justo cuando estás en un centro blanco o sin definir, es como que tú puedes probar, o sea, es como que percibes como las diferentes formas de expresión de las personas con las que estás, o bueno, dependiendo de los tránsitos, pero es como que puede tener, digamos, como muchas formas diferentes tu expresión, ¿sí? Entonces es también como permitirse esto, que digamos en el caso de una garganta definida, pues siento que no funciona tanto así porque yo siento que mi expresión siempre es súper mía y se siente súper mía, o sea, en cambio Ujú. con una garganta sin definir es como que va a ser algo como que va, digamos, a ser un poco como más fluido en vez de fijo, o sea, como que la forma en la que tú te expresas o llevas las cosas a la acción, como que no va a ser siempre igual o como que no se va a sentir siempre igual. Entonces yo lo entiendo un poco así, lo percibo un poco así y también me ha pasado, digamos, por ejemplo, mi mamá, ella tiene garganta sin definir, si bien recuerdo, y ella me dice como, ay, es que a mí me encanta cómo tú te expresas, es como que tú eres tan elocuente, como que cuando dices las cosas, no sé qué, y a mí me parece que la forma de expresarse de ella también es como súper linda, solo que es como que puede pasar que si tú tienes garganta sin definir, como que vas a sentir como que tu forma no es tan elocuente, porque tu forma varía, ¿no? Entonces es como también abrazar como esta parte tuya que fluye, como que fluctúa, como que no es igual, ya, sino que siento que hay como, sí, un poco, digamos, como de condicionamiento social al respecto, como este tipo de fluctuación en todos los centros. Pero bueno, Juani, no sé, tú cómo lo sientas, cómo lo veas. Para mí es un poco así y, y sí, pues no sé cómo tú cómo lo percibas, como desde ese aspecto como básico, como estamos todavía como en los básicos de la garganta. Sí, literal. Pues bueno, veamos que el centro garganta es como el centro de expresión, ¿no? Es la forma en que nosotros le damos la expresión y que, como dice Cami, de lo que se una, o sea, del canal que se genere acá, lo que va a hacer es darle la forma y el tinte, ¿no? O sea, es como que se va a sentir de esta forma y como que el sabor de pronto se va a sentir un poquito más, por ejemplo, hacia la estructura, qué sé yo, hacia la creatividad, ¿no? Y es muy importante acá entender que el 72% de la población lo tiene definido. O sea que si haces parte de las personas que lo tienen sin definir o lo tienes abierto, estás absorbiendo todo el tiempo de pronto la forma de comunicar de otras personas y puede ser que tu comunicación varíe de acuerdo al entorno en el que te encuentres. Entonces, ¿qué pasa acá? Como decía Cami, para mí también es algo que pasa que yo siento como que mi voz es siempre mi voz y a mí o sea, me incomoda mucho, por ejemplo, cuando siento que alguien tiene como una comunicación distinta con otros y siento que muchas veces lo he visto en personas cercanas que tengo que justo lo tienen sin definir y es entender que es que no es que sean personas distintos, sino que están absorbiendo cosas diferentes y muchas veces no se dan cuenta de lo que están absorbiendo, ¿no? Entonces, claro, yo siento que siempre mi comunicación es la forma de comunicar y la forma de expresarme es o sea, es constante, se siente siempre igual, pero lo que cambia es de pronto, para mí, es los tonos. Y creo que ahí lo anclo mucho, por ejemplo, a mi autoridad, que es como que es la forma en la que yo me anclo mucho a saber si estoy actuando desde mi garganta en distorsión o no. Porque cuando empiezo a cambiar mucho de tono o cuando empiezo como a ya a aumentar el tono, es como que hay algo ahí que es como que para. Porque no te estás expresando desde lo que realmente es, sino que te estás expresando desde los otros centros que no tienes o incluso desde este centro que tienes pero desde la distorsión. Entonces, ¿qué pasa acá? Que desde mi punto de vista es un centro bellísimo para uno considerar, sobre todo, por ejemplo, en las cosas de trabajo, ¿no? A mí me parece súper chévere para considerarlo en temas de trabajo, porque es como la forma más repetitiva y como más impersonal dentro de lo personal, porque cuando ya te metes en las relaciones de pronto más cercanas, creo que la objetividad es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, cuando lo ves, por ejemplo, en el trabajo, observa mucho cómo te expresas tú en tu trabajo, qué dices, qué no dices, independientemente si la tienes definida o sin definir o abierta, porque es el ejercicio de verte a través de este centro.
¿no? Recuerden que igual nosotros acá no les hablamos solo desde un centro, sino que hacemos la separación de centros para que vean como la temática de cada uno y cómo se puede sentir. Pero recuerden que no solo somos ese centro, o sea, no solo somos la luz o sombra de ese centro, sino que también somos lo que estamos pasando en ese momento. Entonces, por ejemplo, miren, Cami, ella sí lo tiene definido, pero de pronto en la forma de comunicar puede sentir distorsión en los demás centros en ese momento que se está comunicando. Yo igual, o sea, puedo sentir acá la manera consistente de comunicarme y de decir las cosas, pero la distorsión puede venir sobre todo de estos centros que están sin definir o abiertos. Por ejemplo, yo puedo sentir la necesidad de comunicar con esa presión que me genera la raíz y la corona, de que de sentir la necesidad de comunicar las respuestas a toda la información que me llega o sentir la necesidad o sea, de ponerme yo misma presión por comunicar todo el mundo. No, no estoy logrando nada, no estoy haciendo nada, no me llega, no puedo, no lo logro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que no es la garganta como tal, son los otros centros de los que estoy absorbiendo, pero que a través de la garganta se expresa esto. Y nosotras creo que en podcasts anteriores decimos como acá nosotras le damos rienda a nuestras gargantas. ¿Por qué? Porque literal es como que nos permitimos no tener como, aparte que tenemos como un índice de sabemos como que vamos a decir y eso, pero más allá no es como que tenemos escrito detalle por detalle que vamos a decir, sino que dejamos que ellas mismas se expresen porque confiamos en que van a decir lo que se tiene que decir en el momento, ¿sí? Entonces, es muy lindo también darle el espacio a una garganta definida para que diga lo que tenga que decir. Y a mí muchas veces me pasaba que era como que aparte de esto está, creo que yo estoy muy relacionada con el tema de ser proyectora, pero me pasaba mucho en el hecho de decir, no, mejor no lo digo porque no te va a gustar. O no, mejor no lo digo porque sé que te va a doler. Y ahí cometía el error de, obviamente no tenía ni idea de que era estrategia de autoridad y pues obviamente la cagaba horrible porque decías, decía lo que nadie quería escuchar, no tenía la invitación, no tenía reconocimiento, la gente no estaba disponible. Entonces, claro, o sea, ¿cómo la vas a vivir desde un espacio que se sienta bien si no tienes estrategia de autoridad? Entonces el ejercicio es igual siempre. Si sientes que está un centro en distorsión o no, ve de nuevo a estrategia de autoridad. O sea, ¿estás comunicando realmente a la persona que te está dando la invitación y el reconocimiento o no? Tú te estás oyendo, en el caso mío, y estás queriendo realmente hacer la comunicación, porque recuerden que, por ejemplo, para mí la garganta es un centro muy importante porque mi autoridad es del ser y que quiere que esté, o sea, que quiere decir que, miren, yo estoy conectada, mi autoridad del centro G está conectada completamente a mi garganta, lo que quiere decir que este es el tinte de mi autoridad que me va a decir, o sea, tú, la dirección, todo lo que te mueve el corazón, se va a expresar a través de ti y tú lo vas a querer expresar hablando. Incluso si ustedes se ponen a analizar el video, por ejemplo, de autoridad proyectada del ser, yo les hablaba mucho de que yo hablaba todo el tiempo y yo me la paso hablando todo el tiempo conmigo misma, con otras personas, pero sobre todo es como obtener claridad a través de mi voz, no la de otros. Que entonces, ¿qué quiere decir acá? Que este centro puede muchas veces que yo lo viva desde la distorsión. ¿Cómo me doy cuenta? Preguntándomelo, yo creo, yendo también a entender desde qué espacio lo estoy mostrando y sobre todo sintiendo muchas veces que esa necesidad de comunicarme o de decir ciertas cosas, si no estoy desde la estrategia de autoridad, ahí es donde me equivoco. Ahí es donde cometo el error y ahí es donde estoy diciendo como, no, no va por ahí, ¿sí? Entonces yo sí, yo lo siento mucho así, Cami, no sé tú si de pronto tú lo puedas percibir igual. Ujú. Sí, Juan, y sí, full, 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 full. O sea, justo ahorita que decías eso, estaba pensando también, pues recordando que, digamos, desde este aspecto como pues como siguiendo como con la línea de la distorsión, o sea, digamos, por ejemplo, una persona que tuviera conectado el centro del ego corazón a la garganta, o que tuviera conectado, por ejemplo, el plexo solar a la garganta, pero es como que
de pronto, no sé, por ejemplo, con el ego corazón, como que siente que sí expresa como eso que es importante para él o para ella, como eso que realmente siente que quiere hacer por sí mismo, como que es egoísta, como que no le va a gustar al otro. Entonces es como empezamos como a callar eso que sentimos que queremos expresar. Y estos días también he estado viendo mucho eso porque es como que me he pillado a mí misma como en situaciones en donde como que evito decir cosas. Y es como, o sea, cuando me pillo a mí misma en ese momento es como, date cuenta, o sea, amiga, date cuenta que es lo que está pasando acá. Ya. Y es como, pues se siente raro porque es como que en ese momento es como que o sea, literal es como que me veo, o sea, es como, uy, o sea, algo pasó acá y es como, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sabes? Entonces, detrás de eso es como que me estaba dando cuenta que hay como un deseo, como, siento que es algo muy inconsciente, porque no siento que sea algo, digamos, como que yo estoy eligiendo, sino que es algo como que está ahí y es como este deseo como de ser aceptada, como este deseo como de ser, como de pertenecer, como de, ay, si no digo esto, entonces estoy bien, o como si no hago esto, estoy bien, o como si hago esto, voy a ser aceptada, si hago esto, me van a ver como mejor, como, ay, tan buena, ay, ¿cierto? Entonces es como, estos días he estado viendo en eso y siento que eso como que se activa más en dinámicas, puede ser familiares o cuando estás, digamos así, como en entornos sociales, porque digamos, la mayor parte del tiempo, pues yo estoy sola, o sea, literal, pues, o sea, la mayor parte del tiempo yo me la paso sola y cuando, digamos así, como que comparto con personas, pues es como con mi amigo más cercano que vive en la ciudad que yo vivo, que somos casi que como familia, pero con él, pues es como que siento que ya nos conocemos tan bien que eso como que no pasa, Ujú. ¿sabes? Como que con él me siento muy libre de ser yo y como que incluso así peleemos y luego nos arreglamos y todo bien, es como que ya está, pero siento que estas dinámicas pueden suceder como cuando estás en lugares en donde de pronto como que todavía todo eso que tú eres, como que, como que no, como que todavía no ha salido a la luz. Como que todavía hay partecitas de ti que como que no has terminado de mostrar, como justo por eso, como por querer sentirte aceptado. Entonces es como que más bien no muestro esta partecita de mí, ¿sí? Entonces esto también me parece muy relevante traerlo a la mesa porque a pesar de que mi garganta esté definida, o sea, es como que yo me estoy pillando en situaciones en donde estoy queriendo pertenecer o como evitando expresar mi verdad o expresar como lo que siento en el momento o como, sí, no sé, quizá también lo que se siente correcto para mí, como por evitar, ¿sabes? Entonces ahí también viene mucho pues como el no ser del plexo, ¿no? Porque pues yo lo tengo sin definir, solo una puertica y ese últimamente se ha estado presentando full, o sea, ha estado Pero mira, como, que también, o sea, es muy gracioso porque es como que el resultado, o sea, la causa y el efecto, ¿no? O sea, está el ego desde que para mí como que está queriendo probar, ¿no? Queriendo probar algo, el plexo evitando la confrontación y luego está parando y diciéndole a tu voz de decir, se escucha muy bien lo que vas a decir, cállate, ¿no? Cállate, no, eso no lo digas. Entonces es como que lo que decíamos, o sea, viene principalmente de los centros que tienes sin definir, pero lo que hace es condicionar en este caso tu garganta. Entonces es interesante cómo se ve porque es como que es literal, empieza a actuar todo. Y si seguimos hablando y cogiendo más, seguramente vamos a encontrar otros centros o vamos a encontrar otras cosas que nos llevan a decir, mira, no es principalmente la garganta, pero esta es como el efecto recae sobre ella porque tú lo que estás haciendo es evitando y alejándote de ti a través de callar tu voz. ¿Por qué? Porque tu ego y tu plexo solar están ahí un poco desde la sombra y desde la distorsión, que lo que hacen es literal contagiar a la garganta. Pero ¿qué pasa? Que más allá de entender, o sea, la dinámica es permitirse uno cacharse en ese momento y decir, ok, o sea, ¿de dónde empieza? Porque el problema cuál es normalmente, que es que estamos tan acostumbrados a caer en el loop de, es bueno, y sigue pasando, y bueno, y me sigo callando, y bueno, y eso, pero es que va más allá de eso, o sea, ¿por qué te callas? Porque, o sea,
por qué quieres encajar en algo, o sea, ¿qué es eso que quieres encajar? Y es empezar a desatar, y creo que diseño humano nos sirve mucho de guía para empezar a desatar por partes las situaciones que tanto nos da la mente. Y no para desatar desde un espacio de, ay, le das estructura, le das orden, le das esto, le das lo otro. No, sino para verlo y reconocer que es un espacio en el que, claro, o sea, ¿cómo voy a dejar de expresar a mi garganta si lo que quiero es aprobarme, o sea, sentirme aprobada en un lugar que no quiero ni siquiera estar aprobada, pero mi mente me dijo que sí, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, que lo que yo hago entonces es, me callo porque obviamente no recibo la invitación, no recibo reconocimiento y muchas veces recibo todo, pero no quiero dar mi opinión. ¿Por qué? Porque no siento que la persona esté preparada y eso y no me parece correcto darla. Entonces lo que hago que es callarme y para en otro momento de mi vida habría estado súper mal y seguramente me hubiera puesto a ver, bueno, pero ¿qué más hay? ¿Qué sé? Entonces están ahí súper afectados y ahora es no, o sea. No hay nada malo tampoco en querer callar la garganta, por ejemplo. Eso es algo que me pasa a mí. O sea, no hay nada malo también en querer. Eso también es una forma de honrar tu garganta. Y es algo que yo he entendido porque es como que no todo lo que tú piensas, no todo lo que tú ves, lo tienes que decir. Y también es un regalo no dar tu opinión. Y yo lo he aprendido a las malas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá, chicas, un amargada con fuerza por dar mi opinión cuando no me la pedían. Entonces, claro, después de tantos años ya te cansas de decir, es que no, nadie se da cuenta de lo, o sea, nadie está viendo las cosas como son, solo yo, y entonces estoy hablando contra la pared, ya me cansé de hablar con la pared. Entonces, ¿qué hago? También aprender a honrar los centros es aprender también a decir cuándo comparto mi energía de ese centro y cuándo no. Que es algo que, por ejemplo, yo ahorita mismo estoy trabajando mucho. O sea, entiendo que tengo, en mi caso, acá se los voy a mostrar, tengo 3 centros definidos. Yo juego con eso y ya no me apego tanto a estos. No quiere decir que deje de sentir distorsión, absolutamente no. Pero acá aprendo que lo que yo estoy dando, también puedo dejar de darlo. También puedo decir, sí, mi voz, ok, me la reconoces y todo, pero no quiero darla. No, no te la mereces. O sea, literal es como que decir, honro mi garganta con lo que estoy diciendo y también con lo que no estoy diciendo, cómo me estoy expresando y cómo no me estoy expresando. Porque hay algo que pasa también y es que la gente que tiene que, o sea, he oído mucho que la gente que dice que tiene la garganta abierta o sin definir, dice como, no, no, pero es que ustedes se comunican todo el tiempo, hablan, dicen o sea, con mucha facilidad se comunican y todo, y es, no, o sea, no pasa eso siempre. O sea, no significa que yo tenga garganta definida, no significa que yo pues en redes sociales sea súper comunicativa y diga todo y exprese todo todo el tiempo por eso. No. Simplemente que mi forma de decir las cosas van a ser un poco más consistente, constante y muy mía, se va a sentir muy propio. O sea, es que yo creo que una garganta definida es definir se nota, o sea, se nota muchísimo. Pero el ejercicio más allá de eso es decir, no importa cómo la tengas, honra ese centro porque dándole o quitándole voz, puedes honrarlo y puedes darle el espacio y puedes entenderlo mejor. Y acá, por ejemplo, si nosotros nos vamos a anclarlo, ¿no? Por las puertas, es muy interesante porque es cómo le estás conectando tú a ti, a tu vida. Entonces, Cami, por ejemplo, ¿tú cómo sientes que estás conectando tu centro, garganta, a tu ashna? Empecemos por el ashna. Sientes como esa forma, esas ganas de expresar como tu estructura, tus ideas, cómo la ves, cómo la vives. Full, full, Juani, full. O sea, eh, digamos que para mí expresar mis ideas, siento que primero es algo que me gusta mucho, o sea, para mí hablar también es, para mí hablar y expresar como lo que estoy pensando, como lo que está pasando dentro de mí, para mí eso es muy sanador. O sea, siento que me sirve mucho y me ayuda. Es muy chistoso porque además también siento que me ayuda mucho como a encontrar como mi propia claridad, porque siento que cuando uno habla es como que no, o sea,
creo que es muy difícil hablar y pensar a la vez. O sea, o estás hablando o estás pensando. O sea, es como que una de las dos cosas está pasando. Y cuando tú hablas es como que no, ni siquiera le das como chance a la mente como de overthinking. O sea, es como estás hablando, 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 hablando. O sea, está saliendo lo que está pasando dentro de ti. Entonces, digamos que al respecto, pues como de la conexión Ashna-Garganta, eh, es muy chistoso porque al respecto de ese canal que une esos dos centros, recuerdo que hace poco leí que uno de los dones es como poder expresar tus ideas de manera que sean pues como claras de entender. O sea, como Ujú. sentir que lo que puedes, como que expresas como tus ideas de manera pues como sencilla, o sea, como fácil de entender. Y últimamente siento que he estado como struggling un poco con eso, o sea, como que siento que me ha costado un poco como lograr expresar como de manera sencilla todo lo que es diseño humano en una lectura. Entonces es como, siento que se me da muy fácil cuando tiene que ver con, como digamos, como con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy pensando, como con lo que está pasando de mí. O sea, a mí me encanta conversar y como las conversaciones profundas y expresar mis ideas y como compartir mi visión del mundo o compartir como mi perspectiva al respecto de una situación, pero me está pasando que al momento, digamos, de, como de hacer una lectura, es como que siento que como que me dejo abrumar como de toda la información que quiero entregar, porque es como Claro. que es muy chistoso, porque es como hay tantas cosas que están pasando en el cuadro de una persona y que tú le quieres compartir, pero es como que primero hay un orden lógico, o sea, comencemos por ahí. Segundo, un bebé primero gatea y luego camina, entonces también hay unas cosas que tienes que entender primero antes de caminar, o sea, primero tienes que gatear, entender tus fundamentos, etcétera, para ahí sí meternos pues como en cosas más profundas, pero luego entonces es como que cuando ya me estoy metiendo en esas cosas más profundas es como it's too much, ¿si me entiendes? Es como, o sea, ¿cómo hago para coger todo lo que está pasando y ponerlo en algo como sencillo de entender? Porque siento que es como que se vuelve como un sancocho de muchas cosas que están muy relacionadas, pero es como que siento que no logro, o sea, como que no logro unirlas para expresarlo de manera sencilla. Entonces, eso he estado viendo últimamente. Ujú. Y digamos que al respecto del otro canal, pues está, está inconsciente y siento que sí es más, o sea, como que siento que no es algo que vea como tan fácil, sino que siento que es algo que sucede, porque es algo Estás como que hablando del ni ocho siquiera, uno. sí, el 8-1 es como que ni siquiera alcanzo a pensar, o sea, es como que siento que sale muy yo, ¿sabes? Es como... O sea, siento que ese canal tiene que ver con la autoexpresión, ¿cierto, Juani? Si bien Es el recuerdo, de o la sea, es el creatividad. canal de la... Ajá. Ajá, Es el de la eso. creatividad y este es justo el del storytelling con el que te cuenta, con el que te cuentan todo y tú luego cuentas a través de las historias, ¿no? Ajá, ajá. Ah, y al respecto de eso, pues imagínate que ayer abrí un Substack de cuentos, porque últimamente es como que eso ha estado súper presente, o sea, es como que me gusta mucho escribir cuentos y estaba haciendo como un ejercicio así pues como conmigo y también pues como con personas cercanas, como de escribir cuentos, pero cuentos fantásticos, o sea, cosas como mágicas, raras, locas, así como Sí, salidas de sí. contexto. Y entonces también como que estoy explorando más un poco como esa, digamos, como autoexpresión a través como de los cuentos y cómo conectarlo con la imaginación y con la creatividad, como conectar más con eso también, porque a veces es como que siento que me tomo la vida como tan en serio y es como que luego recuerdo y es como, oye, no, o sea... Y luego entonces como que recuerdo todo lo que he leído de diseño humano y comenzando, digamos, como por todo lo que tiene que ver con el circuito colectivo abstracto o de la sensación, que son los canales que ven, que pasan como por la derecha de mi cuadro, o sea, como los que están, no los del centro, sino como los de la derecha, esos. Yo tengo dos de esos canales y esos canales tienen que ver con que, o sea, es como que tú y esto no me lo estoy tomando ni siquiera como algo cuadriculado, sino que es algo que me ayuda también como a entrar en conciencia en esos momentos en los que me estoy como preocupando demasiado. Entonces es como si tienes canales del circuito colectivo de la sensación o abstracto, es como que
lo que más me resuena en este momento es como que primero hay ciclos en tu vida, o sea, hay ciclos para como digamos, como los ciclos del plexo solar, porque este circuito pues está conectado como al plexo solar. Entonces eso es lo primero, o sea, paciencia en esos ciclos. Y lo segundo es como que tu vida no se va a ver como piensas que se tiene que ver. Y eso es Ujú. algo que me estoy recordando la mayor parte del tiempo. O sea, es como tu vida no se va a ver como crees que se tiene que ver. O sea, es como que vienes a hacer como literal acumular muchas experiencias y como a vivir muchas cosas y a partir de, y pues obviamente a sentir muchas cosas también y como que te vuelves una especie como de biblioteca de conocimiento para otras personas. Entonces es como, o sea, ¿de dónde viene esta expectativa de cómo se tiene que ver mi vida? ¿Sabes? Entonces es como, Igual, es que sabes, perdona que te interrumpa, sabes algo que no, siento dale, dale. con el sistema colectivo y es que el sistema, el circuito colectivo, es que es como que la energía de ese canal va a ser, o sea, se va a sentir realmente cuando tú la compartes con el colectivo. Es como que no puede no puede sentirse en su totalidad si tú realmente no te compartes, según lo que yo he podido percibir y entender. Es como que sí, tú lo puedes tener para ti y lo puedes eso, pero hasta que no realmente no lo compartes y lo exteriorices con literal colectivo, no va a tener ese valor, ese poder, porque literal está ahí por algo y obviamente depende también si es un canal proyectado, si es manifestante, o si es, o sea, si es lo que sea que tenga que ser. Pero el colectivo en general siempre es como que la magia está en el compartir. La magia está en el compartir y hasta que no te permitas compartirlo, no se va a sentir tan mágico como debería sentirse también, ¿no? Siento yo, o sea, me da como que Sí, ese toque de que literal es como que viniste a compartirlo. O sea, esas mm, historias que te cuentan, que te dicen, viniste a compartirlas con el mundo. Esos cuentos que te llegan, que te inventas, o sea, viniste a compartirlos, ¿no? Que es muy diferente ya cuando, por ejemplo, yo que tengo mis dos canales son individuales, o sea, es literal yo. ¿Y qué me pasaba a mí? Que yo estaba pero afuera todo el tiempo. Entonces no, tú vive tus procesos, vive tus cosas, que a través de lo que tú estás haciendo, eso es lo que genera el impacto. No necesitas, en este caso, compartirlo o de pronto lo puedes compartir si es lo que te nace, pero no es necesario porque ya se ve y es distinto, ¿no? De pronto se puede sentir incómodo, porque para mí se sintió muy incómodo, porque es como que, bueno, pero si estoy en la inmunda, yo no me quiero compartir, ¿no? O sea, no. Y es como que no necesitas compartirlo, simplemente vívelo y luego lo cuentas, lo hablas, lo expresas. No es necesario porque igual la gente lo siente, la gente lo ve, la gente lo percibe que a diferencia, por ejemplo, del colectivo, ya es como más literal, como, ok, no es de pronto, necesitas compartirlo de una forma específica para ti, de la forma que se sienta correcta para ti, pero es eso lo que va a hacer la diferencia. En el individual, no. El compartir no va a hacer la diferencia. ¿Sí me entiendes? O sea, y se puede ver, de pronto para mí al comienzo se sentía un poco brusco, porque decía como, ay, entonces no vale la pena compartir lo que lo que yo tengo para decir. No, es que es distinto. O sea, yo comparto desde lo que vivo, ¿sí me entiendes? Tú, por ejemplo, en ese canal colectivo con esos cuentos, lo que estás compartiendo es desde lo que te nace, lo que has visto, lo que has experimentado, no necesariamente lo que has vivido, ¿sí? Entonces, es una mezcla linda porque tienes tu, igual, tu individual, mira, y tu colectivo de abstracto. Entonces, es como muy chévere porque te puedes llevar a través de estos canales a pasarlo y atravesarlo por ti y luego a compartirlo desde otro espacio, ¿no? sí. Juani, ¿y sabes también que vuelve a tu cuadro? Ujú, O sea, por ejemplo, tú el 4323 lo tienes totalmente consciente. O sea, ujú. ¿cómo sientes tú ahí como ese expresar tus ideas, como tu pensamiento? ¿Cómo lo vives tú?
y también como pues desde el 8-1, o sea, como con el tema de tu, pues como de tu, sí, como de tu creatividad, como de tu autoexpresión, como expresar como eso que tú eres, porque digamos, obviamente siento que a veces es mucho más fácil como cuando otra persona como que lo ve, porque digamos en mi caso, pues ese 8-1 en ti para mí es súper, súper visible, pero como, ¿cómo lo ves tú? O sea, como, ¿cómo vives tú esos dos canales que definen tu garganta? Es súper fuerte porque yo el 8-1, o sea, yo me considero la persona menos creativa del mundo. O sea, tú me dices, ¿de Que va. creatividad tienes? Y yo, creatividad, yo. Y como, no, cero. Incluso cuando estoy con mis niños y todo, ellos, yo, pinten ustedes, coloreen ustedes, y luego yo les digo, bueno, los ayudo, y coloreo yo, y me dicen, pero pintas bellísimo, pero esto está precioso, y es como, no, o sea, cero. Cero consciente, literal. Me perdonarán, pero ese canal para mí es literal re inconsciente. O sea, yo no me veo la creatividad por ningún lado. No sé, cambio dónde me la encuentras, pero yo no la veo. Juan, y no, full, que, o sea, ahorita que nos están escuchando acá y que pronto ya van a ver el PDF, pues realmente el workbook de la iniciación, o sea, van a ver, o sea, Juani hizo una base súper linda, la verdad. O sea, a mí todo lo que tú creas me parece súper lindo, Juani. Así que por favor, si eres muy creativa, por favor. Vamos a traernos una campanita que diga, reconócete, amiga, Sí. date cuenta. Literal. Pero bueno, a través de ese canal no puedo darles mucha información porque literal es como que no me baja, o sea, no logro entenderlo muy bien y creo que me cuesta un montón porque de pronto en mí no lo veo muy claro, pero logro ver con facilidad la creatividad del otro y cómo venderla. O sea, yo todo el tiempo estoy queriendo vender al otro. ¿En qué sentido? Obviamente nada de cosas malas, ¿no? No piensen en lo malo, sino es como que, por ejemplo, tengo una amiga que cocina increíble. Yo le digo, mira, te puedes hacer esto, el plan es este, tú puedes vender este producto, te va buenísimo con este y esta persona. Y es como que ya me armaste el negocio. Claro, porque están tus dones ahí, o sea, mira, tus creatividades en la cocina te gusta esto, entonces te anclo lo que te gusta con lo que... Pero para mí me cuesta un montón, o sea, me cuesta un montón. En cambio, el 43-23 yo lo tengo súper claro porque es literal que todo el tiempo te estoy vendiendo la estructura, o sea, todo el tiempo me estoy expresando a través de una estructura que ya tengo planeada para mí, pero que cuando hablo con el otro lo que hago es simplemente acomodarlo al otro y a lo que percibo y logro entender del otro, ¿sí me entienden? Entonces, cuando, por ejemplo, trabajo con emprendedoras, es muy fácil para mí cachar la forma en la que esa persona puede moverse más fácilmente y de pronto qué lados le va a costar mal. ¿Por qué? Porque logro estructurar muy bien en mi cabeza, como si fuera un computador, como si fueran varias hojas de Excel, haz de cuenta, en la que dices la primera, entonces son datos generales, ok, te vas toda la información de la persona, luego entonces datos secundarios, te vas a, ok, lo que está haciendo, lo que quiere hacer y lo que le gustaría hacer. Entonces yo empiezo a separar y es a separar toda la información por carpetas y en mi cabeza estoy estructurándote tu estructura, porque no te estoy generando mi estructura, sino estoy partiendo de lo que tú eres para así darte la estructura en tu negocio, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí ese es muy claro, incluso este se llama de genio, de friki a genio, ¿no? Y es como que muchas veces, muchas cosas que les digo desde el comienzo, mira, esto puede tomar esta forma, luego de meses, luego de años, me dicen, es muy gracioso porque lo vimos en la primera sesión que tuvimos y ni idea que íbamos a llegar. Y era como que tienes mucho el poder de ver qué puede pasar a través de este canal y para mí es súper claro, o sea, es como que, sí, mira, yo sé que si yo me meto en esto en tal tiempo, bueno, no sé en cuánto tiempo, pero puede pasar esto y esto. Y luego lo veo y digo como, güey, o sea, qué fuerte, porque literal es eso. Y muchas veces me dicen como, pero ¿cómo lo viste? O sea, intuición, o sea, no tengo ni idea, pero yo le vi que eso tenía salida a cosas que nadie le tenían, o sea, tenían cero de gracia. Por ejemplo, yo soy la de mi grupo de amigas que soy siempre la que prueba. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo probé la primera vez Instagram, que nadie daba un peso por Instagram porque nadie entendía por qué se tenían que subir solo fotos. Y tú podías subir inicialmente, creo que una. Y era, pero ¿y qué voy a subir ahí? Y yo decía, ay, a mí me encanta esa red, o sea, pruébenla, miren qué chévere, puedes ver, es como, no, es como un álbum.
Y luego empiezas a ver y empiezas a meter a la gente y literal, ahí está mi 3D, o sea, recomendar, o sea, lo estoy experimentando, me parece chévere y es como, bueno, se siente bien. Y la gente después me decía, pero yo no daba un peso por esta red. Por ejemplo, yo nunca me metí en MySpace, esas cosas, porque odiaba y me parecía de quinta. Y literal, no fue que duró mucho. En cambio, por ejemplo, TikTok, yo soy amante de TikTok, yo te dije, Cami, por ejemplo. Y es como que nota TikTok y mis amigas dicen, eso es horrible, que te vas a meter ahí, tú no encuentras nada de información. Y yo soy como, tú no sabes que el algoritmo te sigue y te da toda la información que tú quieras, o sea, es espectacular. Y literal, o sea, puedo parecer friki al comienzo y después es como que se transforma en, no sé si tanto genio o ingenio, pero es chévere como puedes de pronto verlo y expresarlo. Literal, mis ideas son eso. Cuando yo te hablaba, por ejemplo, de lo de TikTok, yo te decía como, a mi prueba, o sea, prueba porque es que una vez que el algoritmo te coge, ya de ahí es difícil salir, ¿no? Y es como el permitir experimentar estos canales a través de mi perfil, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí empiezo a conectar, ok, me empiezo a estudiar cosas de pronto que me lleven a mí a experimentar toda esta estructura y a aplicarla en, qué sé yo, en mi trabajo, por ejemplo, a través de, qué sé yo, a través del coaching, por ejemplo. ¿Cómo puedo darle estructura a una persona a través de una sesión de coaching? ¿Cómo puedo, por ejemplo, reconocer la creatividad y vender esa creatividad de la persona a través de mi creatividad? Que ahí voy, ¿eh? No la veo, pero ahí voy. O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces empezamos a conectar de nuevo todo para entender que es un cuadro completo, no es algo ajeno. Y ahí lo chévere de la garganta es eso. Miren hasta dónde hemos llegado porque le hemos dado rienda suelta a la garganta. Algo que parece que no tuviera nada de sentido. Y parece que no, o sea, no me estás hablando de la garganta, Juanita. Claro que te estoy hablando de la garganta. Y te estoy hablando desde la garganta, porque ella misma le está dando forma a la información. Incluso cuando nos preguntamos cosas con Cami, es muy así, es como que, ¿por qué te nació como preguntarme eso? Y es como que la garganta me lo hizo, o sea, ya. Eso es lo chévere de la garganta, darle el espacio para que se exprese y darle el espacio también para mantenerla en silencio. Y creo que esto, yo nunca lo he oído de nadie, de puedes dejarla en silencio. O sea, puedes callarla y creo que es una forma también de honrarla, ¿sabes? Porque cuando yo siento que ese dicho de es mejor no decir nada cuando no tienes nada para decir, nada bueno para decir, es un regalo. O sea, estás dando un regalo. Entonces, bueno, yo creo que así lo vivo, Cami. A mí me llama mucho la atención, tú, por ejemplo, este 3313, cómo lo sientes? Porque ya tú también dijiste que el 81 no mucho. Sí, es que, digamos, el 8 o sea, el 8-1 siento que es algo como muy mecánico, ¿sabes? O sea, es como que, no sé, o sea, yo siento que literal es como que yo siempre he sido como muy yo y en cambio, digamos, es muy chistoso porque yo sí siempre me considero muy creativa. Entonces es muy chistoso porque, pues aparte es inconsciente, tú también lo tienes inconsciente, pero tienes una, creo que en el, Sí, sí, un creo que pedacito. tu 8 es consciente, también tienes una activación consciente. Ajá. Quién sabe si de pronto ahí por esa activación consciente la mente es como, y mentiras que sí, o sea, realmente es como que sí, eres full creativa, o sea, y también hay al respecto de la creatividad, Juan, y yo creo que hay como muchas cosas como por, digamos, por desmentir, o sea, porque comencemos, ¿qué es para ti ser creativo? Total. O Sí. sea, la creatividad no se tiene que ver de una forma específica, ¿sabes? O sea, es como, siento que, porque también, digamos, en el trabajo anterior me pasó como, ay, tú eres súper creativa, o sea, pues sí, o sea, pero como que asocian la creatividad a que tú hagas cosas bonitas, pero lo bonito o lo que se ve chévere, pues es como que es muy subjetivo. O sea, a mí realmente me gusta mucho todo lo que tú haces, o sea, a mí me gusta cómo se expresa tu creatividad, pero lo que me parece más bacano es como que tú te expreses como tú eres. Eso es lo que a mí me parece como más interesante, o sea, como que me parece demasiado brutal ver como todo, digamos, como los matices tan diferentes que salen de cada persona.
O sea, es que mira, comenzando con lo que te digo en los cuentos, para contarles un poco más de mi nuevo proyecto. Ah, es un Dale, nuevo dale. proyecto súper creativo, literal. O sea, es como full creatividad, o sea, es full jugar, escribir, dejarte volar la imaginación y escribir lo que sea que te llegue, o sea, así sea una cosa súper loca. ¿Y a qué me refiero con loca? O sea, ayer hice el ejercicio pues pues es mi hermanita menor Mm. y salí con ella y yo le dije, vamos a hacer un ejercicio de creatividad. Y esto es una salida creativa, o sea, la monté en la Ujú. película y le dije, vamos a escribir un cuento, o si tú quieres puedes hacer un dibujo, o sea, lo que sea que tú prefieras. Y cada una va a poner unos componentes para el cuento. Y las dos vamos a hacer un cuento con esos mismos componentes. Es decir, por ejemplo, tú dices que quieres que el cuento tenga un libro y yo digo que quiero que el cuento tenga, no sé, por ejemplo, un perro. Pero es que el de ayer no fue algo así tan básico. O sea, ayer salieron unos elementos súper locos. O sea, y les voy a decir cuáles fueron. Fueron cuatro elementos muy locos, que fue una mantis religiosa gigante, un árbol que habla, una sombrilla invisible y un Mm. perro que tiene patas de ruedas. O sea, una Ve. combinación muy loca. Y entonces el cuento que yo escribí y el cuento que ella escribió, tan distintos a partir de cuatro mismos elementos. Entonces, me parece un ejercicio demasiado bacano ver cómo tú expresas eso que tú eres a través de todas las formas, o sea, un cuento, cómo te vistes, cómo hablas, digamos, las presentaciones que haces, lo que creas, digamos, ahora que estamos creando, pues el workbook, o sea, es como cómo se ve tu estilo, cómo se ve mi estilo, cómo se ven tus publicaciones, cómo se ve tu página web. Juani, ¿cómo vas a decir que no eres creativa? O sea, tu página web es una cosa que a mí literal me ha inspirado full. A mí Entonces es también. como, no, entonces me parece muy lindo eso, como literal, como dejarnos ser, ¿sí? Pero aquí me desvié full, o sea, tú me estabas preguntando lo del canal 813, pero ¿sabes qué, Juan? Y la verdad es que siento que ese no lo tengo ¿El treinta y como tres muy trece visto. dice? No. Eso, el 3313. Siento que dentro de mi proceso de integración es como que ese es uno a los que todavía como que no le he parado No, muchas no les bolas. paraba. Ujú. No, pero sí, digamos al respecto de las historias, pues sí, a mí me encanta. O sea, los cuentos es algo que me encanta. Siento que también Sí. cuento muchas historias, o sea, me gusta. Como que mi forma de comunicación también tiene que ver mucho con eso. O sea, como, y si tú te fijas, es como que siempre en casi todos los episodios ha salido la historia de, y cuando en el trabajo anterior. O sea, como que yo hablo mucho desde mis historias también, y Sí, también sí, desde las sí. historias de otros. Pero es súper chistoso porque aparte es algo como que no es literal, es algo que fluye, ¿sabes? Entonces Sí, es que también, hay energía consistente en ti, o sea, es algo que no te puedes quitar, sea consciente o inconsciente, o sea, está ahí. sí, sí. Sí, Total. es muy lindo como ver cómo, o sea, literal es como súper lindo ver cómo tú eres tú y cómo cuando empiezas a como a ver y a estudiar diseño humano es como cómo lo pone como de una manera como tan entendible, o sea, es que me parece demasiado Total. increíble, Juan, y Increíble. A mí también es me parece. demasiado, demasiado, o sea, es una cosa mágica, es una cosa loca, de verdad. Y además que es como que te lo da masticable, o sea, no es algo como que, bueno, algunas palabritas, ¿no? Pero no podía ser perfecto tampoco, pero, o sea, literal, es un sistema que te permite conocerte y verte, es como literal, verte desnudo y decir como, esto soy y el potencial que tiene y también la sombra que puedo atravesar y no pasa nada, o sea, no pasa nada que la atravieses, no pasa nada que te vayas literal, por las ramas. Lo que importa es que simplemente te veas, ¿no? Y a mí me gusta mucho el ejercicio de ve tu cuadro y mira qué sientes. Porque muchas veces el solo ver y el sentir eso es como que siento que de pronto está muy vacío, siento que de pronto esto, de pronto lo otro, ahí ya tienes información. Y no necesitas saber un montón de diseño humano, simplemente necesitas empezar a jugar y a darte cuenta que si tú te pegas literal de estrategia de autoridad, desde un espacio que viene no desde la mente, sino desde el rendirte a ti y a lo que eres realmente, es como que la vida se te va a hacer más fácil, incluso en esos momentos de crisis terribles, porque
yo se los puedo decir, digamos, en este momento no estoy atravesando el mejor momento en mi vida y creo que si me pudieran eliminar ciertos capítulos, seguramente varios meses de este año ya los habría eliminado, pero lo que me hace diseño humano es decir, ok, mm, mira a través de tu estrategia y de tu autoridad, o sea, eh, hay cosas en las que no te están reconociendo, no te están invitando, ¿qué haces ahí? Hay personas que no te oyen, en donde no quieren recibir tu luz, tu guía, está bien también. Y no tiene que ser uno moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y no tiene uno que tampoco expresarse como los demás quisieran. Y esa es la magia de diseño humano, o sea, hay muchas cosas que tal vez se van a tener que romper y es así, pero con diseño humano no es que se haga más difícil, sino que se hace más liviano el querer romper, se hace más aceptable también, siento yo, porque es como que literal, cuando yo, por ejemplo, vuelvo a algo tan simple como la estrategia y digo como, o sea, de verdad, Juanita, si no esperas, la única que se hace daño eres tú. Y uno cree que uno nunca le van a llegar las invitaciones. Y uno cree que no, que uno nadie lo ve. Eso es una mentira, es la mentira más grande del mundo. O sea, el esperar es un regalo que te estás haciendo a ti mismo y es un regalo que le puedes dar al universo para que tú mismo crezcas. Entonces, para mí diseño humano es mágico y creo que compartirlo contigo, Cami, también es como que un boom total y por eso creo que amo este podcast porque literal es mostrarles las caras de la moneda, ¿no? De decirles, se puede ver bellísimo y se puede ver feísimo, pero es hermoso, o sea, sigue siendo hermoso. Ay, Juan, y sí, para mí también o sea, estos espacios y como todo lo que hemos construido acá, o sea, te lo juro que o sea, literal es como que esto me enciende full. O sea, es muy chistoso porque estos días también, pues, o sea, como que yo siento que también he estado pasando como por un momento como, no diría que digamos como difícil o como así, como pues en tu caso, pero sí siento que he estado pasando como por momentos como bien confusos al respecto, pues como de el emprender en mi vida, pues como de la creación del negocio. Y es como que conversaciones híbridas se ha sostenido full, Juan. Y, o sea, es Excelente. como, sí, o sea, y es como que me siguen encendiendo, como que es como que, o sea, como que no he dudado en ningún momento. Entonces es demasiado lindo y gracias de verdad, pues como por ser parte de esto, poner como tu aporte, tu compromiso, tu contribución acá, porque de verdad que es demasiado valioso, o sea, es demasiado, demasiado lindo por poner tu expresión, tu garganta, todo tu ser al servicio de este proyecto. Entonces, sí, Ay, no, lo demasiado, estamos demasiado haciendo lindo. increíble, Cami. Acá nosotras, para que Sí, vean, nosotras también nos tiramos flores porque hay que tirarnos flores. Así como nos damos palo, sí, también nos damos amor. Y bueno, cada ambas. día menos palo, más amor. Full, full. Y cada día más reconocernos más todo eso que ya somos, todo eso que ya sabemos, todo eso que ya hemos atravesado, todo lo bien que lo estamos haciendo. Eso también, Total. eso también lo he aprendido full de ti. Y bueno, yo, Juani, había una cosa solamente pues como con la que ya creo que podemos ir cerrando y es Ujú. que ahí, aprovechando que tienes el cuadro abierto, o sea, fíjate la cantidad de puertas que tiene la garganta, o sea, son tres, Y es que no seis, sé si te nueve, acuerdas que 11. es como Roma, que todos los canales, que casi todo conecta a la garganta. Entonces es un centro súper poderoso porque además es el centro de la manifestación que en diseño humano es como que traer a este plano a través de la voz tus ideas, ¿no? Tu información, tus cosas. Y es como que literal, o sea, mira, acá se conecta con el ashna, acá se puede conectar entonces sea de acá, bueno, con el centro G, acá igual con el sacro se puede conectar porque se puede conectar con el manifestante, con este canal que es el de manifestante, luego se puede conectar con el spleen, acá se puede conectar también con el ego, se puede conectar acá con el plexo solar, o sea, es literal Roma, o sea, todos Mm, los caminos conducen a la garganta y es mm. súper poderoso.
Entonces, creo Mm, que el ejercicio de la garganta literal es permitirnos encontrar nuestra propia expresión a través de ella desde un espacio que se sienta sano y ligero para nosotros. Y cómo se expresa, como tú quieres que se exprese y cómo se sienta bien y sano para ti. full, full. Y también al respecto, como de como todo, como que todos los centros están buscando como querer expresar eso que está pasando, ¿sabes? O sea, es Ah, como, la necesidad de entonces es, comunicar. exacto, exacto. Entonces es como que es como que a la garganta llega como todo eso que quiere salir a través de ti, sea a través de tu voz, sea a través de tu expresión, que puede ser a través del arte, a través de un cuento, a través de la música, de una canción. O sea, es que no tiene que ser solamente hablado. O sea, si de pronto como que sientes que no te fluye mucho, pues como el expresar las ideas o el expresar lo que tú eres a través, digamos, de la voz, lo puedes hacer a través de muchas formas. Y mira nada más, por ejemplo, qué montón de arte tan lindo que hay, de cuadros que tú ves, o de canciones, o melodías. Comencemos por melodías, o sea, no tiene que tener ni siquiera voz, ¿sí? O dibujos, o sea, hay muchas formas como de tú expresar eso que tú eres, sin necesidad, pues, como de que tenga que ser hablado, que hablado también, pues, si te encanta, genial. A mí me encanta hablar, a Juani le encanta hablar, pero es como que no tiene que ser una única manera de expresar, ¿sí? Literal. Y quiero, digamos, también ya como ir cerrando con eso, y es como todo eso que tú eres y que está sucediendo como dentro de ti, que es como que el cuadro te permite verlo, o sea, es como que el cuadro es como si fuera una especie de libro que te permite ver, esto, o sea, pero eso ya sucede natural en ti. Es como todo eso quiere ser expresado y como tú eres ese canal para que eso se exprese, Literal. ¿no? Wow, eso está precioso. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, nos comparten cómo tienen su garganta, porque nos encantaría oírlos. En el próximo capítulo nos oímos con el Ashna, que nos vamos con este último para también acabar esta temporada y venir con más sorpresas que tenemos planeadas para ustedes, ya que también nos han hecho muchas invitaciones. Y bueno, acá como un super team las vamos a recibir y ya estamos trabajando en ello. Entonces, nos vemos en un próximo episodio y gracias por compartirnos lo que ven, lo que sienten y recuerden que tenemos nuestro workbook que ya va a salir, está a las puertas del horno, que va a ser completamente gratuito. Nuestro comunidad que acá les vamos a dejar, sea el link de Telegram que el de WhatsApp, por si se quieren unir a uno a otro, en el que en unos meses, apenas tengamos lanzado el workbook, vamos a empezar a alimentarlo y a darle información. Y también para que nos sigan en redes por si quieren saber más de nosotras y tener más información en tiempo real de nuestros proyectos. Y obviamente si quieren compartirnos sus cuadros y les interesa que hagamos una charlita interesante de diseño humano, nos lo pueden enviar a conversaciones resolviendo o dando alguna información y bueno, esperemos qué tal de pronto traerlos acá a un episodio con nosotras para que sea súper divertido y súper ameno. ¿Quién sabe, no? Cami, ¿tú qué dices? Sí, genial, genial, están súper abiertas las invitaciones. Ay, Es, bueno, Juan, y muchas gracias por este episodio. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. chao, chao. Bye.